Hola, ¿qué tal? En el día de hoy pintaremos un pájaro de un solo color. El color elegido es el color negro. Empezamos pintando el fondo de nuestro pájaro con el negro muy aguado. Luego, poco a poco, empezamos a echar más pigmento en nuestro pincel para empezar a definir las diferentes partes del pájaro. En acuarela siempre es más fácil pintar de lo más claro a lo más oscuro. En este caso ustedes acaban de ver que pinté oscuro la parte baja del ala, porque estoy segura que en ese sitio ese es más o menos el color que necesito. Sin embargo, en las otras partes sigo pintando muy claro, muy aguado, porque si quiero darle diferente variedad de luz y de oscuridad a mi pájaro, debo hacerlo así poco a poco. En acuarela es importante ser paciente y dejar secar entre capa y capa de nuestra pintura para poder empezar a agregar nuevos colores, o en este caso el mismo color, pero más pigmento. Si en acuarela pinto inmediatamente sobre la pintura que tengo fresca, lo que voy a hacer es que corro la pintura de un lado para otro y creo un gran charco de agua, pero en realidad no estoy agregando pintura como debería. Entonces, una de las formas que puedo hacer es dejar que se seque para volver más tarde a agregar más detalles, o si mi pintura está un poco húmeda, puedo poner un secador en velocidad baja. Bueno, ahora vemos que ya estoy yendo a más detalles, estoy aproximándome al pico, a la cara del pájaro, y estoy empezando a definir poco a poco con el pincel y con mucho pigmento las plumas de nuestro pájaro. Cuando disponemos de un solo color, sea para un pájaro, un paisaje o lo que deseamos estar pintando, tenemos que pintar muy parecido a como lo haríamos con un lápiz o un carboncillo. Las partes del pájaro, en este caso que son más oscuras, están cargadas de mucho más pigmento en mi pincel, y las partes que son claras están bastante aguadas. Es importante cuando estamos haciendo un ejercicio de estos, y principalmente porque es un ejercicio para principiantes, tener una foto de referencia. Trabajar de memoria es muy difícil, es muy complicado, y de esta forma vamos a poder ver las sombras, las partes claras que tiene nuestro animal o nuestro paisaje, para empezar a definirlo con nuestra acuarela. En este caso de ese pájaro, la parte de las alas es bastante clara. Por eso marqué unas líneas para insinuar las alas, pero todavía no he pintado absolutamente nada sobre eso. La acuarela, cuando se encuentra seca, si yo tomo un color, en este caso el negro, y está aguado, puedo pintar por encima una. En esta última parte del video se podrán dar cuenta de que me dedico más a los detalles del pájaro y del árbol, de la rama. Mi consejo para ustedes es que escojan un pájaro que les guste, lo conviertan a blanco y negro y lo impriman. Lo calquen, porque estamos aprendiendo esa acuarela, no dibujo, y empiecen a trabajar sobre él, teniendo siempre como referencia la foto del pájaro y diluyendo la pintura, agregándole agua para que obtengan tonos más claros y más oscuros. Acuérdense de dejar secar la pintura entre capa y capa, tener paciencia, van, se dan una vuelta, se toman un café, y así van a poder entender un poco más cómo funciona la acuarela.
Practiquen el ejercicio, si no les sale bien en un principio lo vuelven a hacer. Ya saben que la práctica hace al maestro. Así es, pues estamos finalizando el ejercicio de hoy. Si tienen alguna duda o comentario acerca de él, por favor me lo escriben. También quisiera pedirles que si les gustó me regalen un like y también si les está gustando mi canal, que se suscriban. En la parte del canal de YouTube donde dice About pueden encontrar la dirección de mi blog, es en español, también la dirección de mi Instagram en español y la dirección de mi Instagram en inglés. Son muy distintos, el de español es de la acuarela básica y el de inglés ya es de mis pinturas más avanzadas. Pueden suscribirse a los dos. Muchas gracias por ver mi video y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.